¿Cómo les va, alumnos? Bueno, bienvenidos a un nuevo encuentro. En este pequeño video veremos la continuación, si se quiere, de la bolilla 12, que son el resto de los efectos, ¿sí? O algunos de los efectos que tenemos en el concurso preventivo en la quiebra respecto a los contratos preexistentes. Tenemos que el artículo 20 nos refiere a contratos con prestaciones recíprocas pendientes, ¿sí? Dentro del concurso vamos a tener contratos en curso de ejecución. Cuando viene la declaración en concurso podemos tener contratos, ¿sí? Que puede suceder tres situaciones. O bien contratos que el tercero cumplió con su prestación y el concursado no. Acá el concursado es el deudor. En este caso el tercero va a tener que verificar su crédito en el concurso preventivo y el deudor no puede cumplir con ese contrato. Tenemos la otra opción, que sea el concursado quien cumplió y el co-contratante incumplidor. Acá el concursado podrá utilizar todas las herramientas y las vías legales para exigir el cumplimiento por parte del tercero. Y a su vez tendremos contratos con prestaciones recíprocas, ¿sí? Contratos bilaterales, ¿sí? Con prestaciones recíprocas pendientes que sean de ejecución diferida y justamente tiene que haber contraprestaciones de ambas partes. Y acá veremos en dónde entra el artículo 20, ¿sí? Dentro de acá el concursado, la regla es que, por ejemplo, supongamos que pasa en muchísimos casos, hay empresas que tienen muchísimas maquinarias con contratos de leasing. Entonces, ¿qué sucede? Viene la concursada y solicita la continuación de estos contratos, ¿sí? Que lo debe hacer dentro de los 20 días hábiles judiciales para que el deudor puede continuar, dice el artículo 20, puede continuar con el cumplimiento de los contratos en curso de ejecución cuando hubiere prestaciones recíprocas pendientes. Para ello debe requerir autorización del juez, quien resuelve previa vista del síndico. La continuación del contrato autoriza al co-contratante a exigir el cumplimiento de las prestaciones adeudadas a la fecha de presentación en concurso bajo apercibimiento de resolución. Las prestaciones que el tercero cumpla después de la presentación en concurso y previo cumplimiento de lo dispuesto gozan del privilegio previsto por el artículo 240. Bien, entonces, dentro de los 20 días hábiles judiciales desde la última publicación de edictos, debería solicitar la autorización para continuar. Ahora bien, pasado ese plazo no sucede nada, ¿sí? No es que pasado ese plazo no podría solicitar. Sí podría solicitarlo. El tema es que, fíjense que el artículo 20 dice, el tercero puede resolver el contrato cuando no se le hubiere comunicado la decisión de continuarlo luego de 30 días de abierto el concurso. Entonces, en ese caso, le digo lo que sucede en la práctica. Más allá de la regulación del artículo 20, ¿cómo funciona? O bien el concursado dentro de los 20 días y dice quiero continuar con estos contratos, señala cuáles son los contratos. El trámite que se le da es, se corre vista a la sindicatura. Si el acto excediera la administración ordinaria y tuviéramos comité de control, también le corremos vista al comité de control y también le vamos a correr vista en los trámites al co-contratante, ¿sí? Para escucharlo, para ver qué dice. Bien, si el juez va a resolver de acuerdo a la conveniencia, si la empresa necesita estas maquinarias para seguir funcionando y es conveniente, autorizará. Ahora, si se hubiera las prestaciones que se devenguen, digamos, contrato a contrato, no requieren de autorización, no requieren, de verificación. Es decir, el co-contratante, el dueño de las maquinarias que estaban puestas en leasing, por ejemplo, no tendrá que ir a verificar por las prestaciones que se devengan, ¿sí? Ni por esa ni por las anteriores. No requiere verificación. Y las que se devenguen con posterioridad a la autorización judicial, vamos a decir que van a gozar del privilegio del 240. ¿Por qué? Porque se autorizó la continuación de estos contratos en beneficio de todos los acreedores. Bien, entonces, las prestaciones adeudadas, cuando se autoriza la continuación, no requieren verificación porque esto en la sentencia que diga sí, continúese, le va a reconocer estos derechos, estas acreencias, ¿sí? Fíjense, la continuación del contrato autoriza al co-contratante a exigir el cumplimiento de las prestaciones adeudadas a la fecha de presentación bajo apercibimiento de resolución. Esto es así. Si bien no requiere verificación, le vamos a reconocer el crédito a este co-contratante, lo va a intimar el concursado y si no cumple se terminará resolviendo. Piensen que en el concurso, acá necesita las maquinarias para seguir funcionando la empresa, para que le siga entrando activo si se quiere,
o liquidez para poder hacer propuesta a los acreedores. Entonces, en definitiva, contratos con prestaciones recíprocas pendientes podrían continuarse. Acá el concursado tiene que pedir autorización judicial. Lo ideal sería que lo pida dentro de los 20 días hábiles judiciales. Si pasa ese plazo, no sucede nada. Él autorizará finalmente el juez, corriendo seguramente vista al síndico, comité de control si lo hubiere, y también se le puede correr una vista al cocontratante para que diga: las prestaciones adeudadas no requieren verificación y las prestaciones que se generen con posterioridad van a tener privilegio del 240. Bien, perfecto. ¿Qué pasa por los servicios públicos? Esto también está regulado en el artículo 20. La ley prevé que no se le puede cortar los servicios públicos por las deudas anteriores a un concursado. Si se hubieran cortado, se tiene que restablecer. Ahora bien, por las deudas posteriores funciona normalmente. Si no cumple con el pago de los servicios públicos, se pueden cortar, ¿sí? Y los que prestan el servicio público no vienen al concurso porque son posteriores, ¿sí? Acuérdense de lo que vimos en la bolilla 9, que tienen que venir a verificar y están llamados al concurso todos los acreedores de causa o título anterior. Por eso no le podemos cortar los servicios de causa o título anterior. Las deudas que se generen con posterioridad, ellos verán si ejecutan individualmente por afuera del concurso al deudor, si le pueden pedir la quiebra. Ahora bien, si este concursado después se va a la quiebra indirecta, estos servicios gozarán de la preferencia del 240. ¿Sí? Perfecto. Otro de los efectos, tenemos estipulaciones nulas, artículo 22, que esto también lo vimos cuando estudiamos el foro de atracción. Son nulas las estipulaciones contrarias a lo dispuesto en los artículos 20 y 21. Artículo 20, lo que acabamos de estudiar respecto de los contratos, y artículo 21, todo lo que es en relación al foro de atracción. Esto es lo que hace al concurso. En relación a los contratos de trabajo, tenemos que decir que la declaración en concurso no modifica en nada. Los contratos de trabajo se siguen rigiendo normalmente, los convenios colectivos son plenamente aplicables, es decir, se aplica la ley laboral. Ya vamos a ver que en materia de quiebra sí tenemos modificaciones en lo que es a los contratos de trabajo. En materia de quiebra tenemos efectos, tenemos el artículo 143 que nos dice: en los contratos en los que al tiempo de la sentencia no se encuentren cumplidas íntegramente las prestaciones de las partes, se aplica. Obviamente hablamos de contratos bilaterales. 1. Si está totalmente cumplida la prestación a cargo del fallido, o sea, el fallido es el cumplidor, el otro contratante debe cumplir la suya, ¿sí? Lo mismo que dijimos para el concurso. Acá, ¿quién actuará? Actuará el síndico pidiendo por cualquier medio que se cumpla la prestación del cocontratante que debe. Si está íntegramente cumplida la prestación a cargo del cocontratante, del contratante no fallido, es decir, que el fallido es el incumplidor, deberá requerir verificación de créditos, ¿sí? El fallido no puede cumplir con el contrato. Y si hubiera prestaciones recíprocas pendientes, el contratante no fallido tiene derecho a requerir la resolución. Puede requerir la resolución contractual, nos dice el artículo 143. Y luego vamos a ver el procedimiento que se le aplica en el 144. Es similar al diagrama, entonces el 143 es muy parecido a lo que dijimos para el concurso preventivo. Si hay prestaciones recíprocas pendientes, podemos o ordenar la resolución del contrato o bien ordenar su continuación. Y acá recuerden, cuando estudiamos la continuación de la explotación, dijimos que uno de los puntos del informe del síndico, sea que sea una continuación inmediata o una continuación ordinaria, es decir, tenía que decir cuáles son los contratos que debían continuar, ¿sí? Entonces, los que no se pronunciaba sobre el resto quedaban resueltos. 144 nos dice: dentro de los 20 días corridos de la publicación de edictos en su domicilio, el tercero contratante debe presentarse haciendo saber la existencia del contrato pendiente y su intención de continuarlo o resolverlo. En igual término, cualquier acreedor o interesado puede hacer conocer la existencia del contrato y su opinión. Acá dijimos, vamos a tener que ver si es interesante, si vamos a enajenar la empresa en marcha, si es interesante que continúen estos contratos o no. Entonces, en este plazo, cualquier interesado, el contratante, el síndico puede decir: hay estos contratos, quiero que se extingan o que continúen, ¿sí? Fíjense que 20 días corridos es el mismo plazo que le daba para el informe en la continuación de la empresa,
¿sí? En el 189, 190. Al presentar el informe del artículo 190, el síndico anuncia los contratos con prestaciones recíprocas y su opinión sobre su continuación o no. El juez va a decidir sobre si continúa. En definitiva, el 144, inciso 3, se relaciona de manera directa con el 191, inciso 6. Los contratos en curso de ejecución que se mantendrán, los demás deberán ser resueltos. Es decir, la regla es que si nadie dice nada sobre los continúa la empresa y no se dijo que estos contratos van a continuar, quedan resueltos de pleno derecho, ¿sí? Ahora, el 144 nos dice, si no ha mediado continuación inmediata, el contrato queda suspendido en sus efectos, hasta la decisión judicial, hasta que resuelva el juez. Pasado los 60 días que tenemos que entender hábiles, desde la publicación de dicto sin haberse dictado pronunciamiento, el tercero puede requerir, ¿sí? En dicho caso, puede requerirlo. En dicho caso, el contrato queda resuelto si no se le comunica su continuación por medio fehaciente dentro de los 10 días. Entonces, para que quede, hacemos conocer dentro de los 20 días el contrato y si queremos continuarlo, ya sea el tercero, un interesado, un acreedor, el contratante, el síndico, a estos contratos quiero que continúen o no. A su vez, el síndico también, cuando presentó el informe del 190, que es en todos los casos, qué contratos deberían continuar o no, o si considera que debe continuar o no la explotación. El juez resolverá. Si continúa la explotación, tendrá que decir qué contratos continúan y qué contratos quedan resueltos. Si nada dice, los que continúan y sobre los que no diga nada quedan resueltos. Ahora, si no continúa la explotación, porque supongamos que no hay explotación, que estamos hablando de una persona, bueno, pero podría ser un contrato bilateral de una persona humana, le tendremos que pedir, ¿sí?, al juez que se expida. Si no se expidió dentro de los 60 días hábiles, la ley prevé que le puedo volver a solicitar para que se expida a modo de pronto despacho, si se quiere, inciso 5, y si dentro de los 10 días no dice nada, el contrato queda resuelto. Y después tenemos que el inciso 6 prevé que ciertos casos que exijan mayor premura pueden resolverse sin esperar los plazos. ¿Bien? Después tenemos el 145, nos viene a sentar la regla de que la quiebra no puede ser causal de resolución contractual. Dice, la sentencia de quiebra hace inaplicables las normas legales o contractuales que autorizan la resolución por incumplimiento cuando esta resolución no se produjo efectivamente o se demandó antes de la sentencia de quiebra. Yo, si tuviera un contrato, supongamos que dice que se va a resolver por declaración de quiebra, ¿sí?, esta regla sería inaplicable. ¿Por qué? Porque tenemos que aplicar las normas específicas, ver de qué tipo de contrato se trata, si es prestaciones recíprocas pendientes, ¿sí? No podemos aplicar las normas del incumplimiento y de la resolución contractual del Código Civil, sino que es el juez, en definitiva, ya sea o porque se pronuncia o porque no se pronuncia, quien va a determinar qué contratos se resuelven. Luego tenemos el 146, una norma muy interesante, fundamentalmente todo lo que es el boleto de compraventa, que esta norma ha venido a ser replicada en el Código Civil y Comercial actual, en la norma del 1171, ¿sí? Que tenemos que los boletos de compraventa, supongamos que yo compré un inmueble al fallido, ¿sí? Él me vendió un inmueble y yo, comprador, le pagué para poder exigirle a este fallido que le declaran la quiebra que escriture, ¿sí?, a mi favor, tengo que haber cumplido 3 requisitos. Por un lado, tengo que haber pagado por lo menos ser de buena fe, es decir, que no sabía el estado de insolvencia de mi vendedor, o que iba a caer en estado de insolvencia o de cesación de pagos, ¿sí? Buena fe. Haber pagado por lo menos el 25% del precio antes de que se declare la sentencia de quiebra. Obviamente, si pagué de más, genial. Y por otro lado, que el boleto privado de compra-venta tenga fecha cierta. Esto había sido ya creación jurisprudencial de años, ahora lo viene a traer específicamente el 1171 del Código Civil y Comercial. Si se cumplen estos 3 requisitos, yo, adquirente del boleto de compra-venta, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que ir a la quiebra, verificar mi crédito, mi obligación, ¿sí? Será una obligación de hacer, porque lo que yo quiero lograr es que la quiebra me haga la escritura a mí, ¿sí? Que quien hará esta escritura lo hará el síndico, porque dijimos que
pierde la legitimación procesal el fallido, artículo 110, ¿sí? Entonces la escritura la firmará el síndico. Si habíamos pactado que yo se lo iba a pagar en cuotas, no hay problema. Durante la quiebra podré seguir pagando las cuotas, obviamente, a la quiebra, ya, ¿sí? De la compra en cuotas de ese boleto de compra-venta, pero se firmará la escritura, yo fallido, o sea, el fallido no, digamos, la quiebra a través del síndico, firmará la escritura traslativa de dominio al comprador, pero en esa escritura también, ¿sí? Trabaremos hipoteca a favor del fallido por si no se paga el precio en cuotas, que es en definitiva lo que dice el 146, ¿sí? No hay problema que se siga pagando el resto, pero habrá que constituir hipoteca por sí para asegurar el cumplimiento de la obligación. Bien, entonces para escriturar la quiebra se tiene que dar la buena fe, la fecha cierta y por lo menos el 25% del pago del precio antes de la declaración de la sentencia de quiebra. Otra norma que tenemos es los contratos con prestaciones personales del fallido, ¿sí? La regla es que si la prestación personal del fallido es personal y irreemplazable, perdón, me estoy por quedar sin batería, espero que no se me corte, ¿sí? Se resuelve, quedan resueltos por el contrato, por la quiebra, quedan resueltos por la quiebra. Lo mismo sucede con mandato, cuenta corriente, agencia. Pero ojo, acá vamos a tener que analizar estas reglas, pero se va a tener que analizar siempre caso por caso. Acá acuérdense que habíamos estudiado el 104 también en la ley de quiebras, que todo lo que haga a las prestaciones, a las tareas artesanales, profesionales, continúan. Entonces, las prestaciones personales del fallido que tengan que ver con su trabajo, sí las puede cumplir, porque si no, ¿cómo le va a ingresar dinero? ¿Sí? Ahora, si se había comprometido en un contrato, el típico ejemplo, a realizar una pintura, queda extinguido, ¿sí? Por la quiebra. Más allá de que hoy quizás un juez lo analizaría y si daría réditos a la quiebra, quizás lo podría hacer. Y el otro tema interesante es qué sucede con los contratos de trabajo, que acá un poco fuimos viendo con la continuación de la explotación en la ley de quiebras. Por un lado tenemos que la regla es que el contrato la declaración de quiebra no extingue, no resuelve de pleno derecho los contratos de trabajo, sino que el principio es que declarada la quiebra, 196, tenemos que contrato de trabajo. La quiebra no produce la disolución del contrato de trabajo, sino su suspensión de pleno derecho por el término de 60 días corridos. Entonces, suspendemos durante 60 días corridos los contratos. Tenemos que, ya vimos que puede continuar la explotación. Vamos a tener contratos que los que continúan inmediatamente, ya vimos que en la continuación inmediata voy a necesitar ciertos trabajos, no sé, el vigilante, ¿sí? O los operarios, contratos que continúan inmediatamente, esas prestaciones tenían esos que se devengan por la continuación inmediata, preferencia del 240. Si no se continúa con la explotación, los contratos pasados los 60 días quedan resueltos con fecha retroactiva a la sentencia de quiebra, ¿sí? Si no hay continuación. Si luego se resuelve, no hay continuación inmediata, si luego se resuelve que continúe también la explotación, los contratos de trabajo, estos que van a tener preferencia del 240, dijimos que se reconduce parcialmente. ¿Por qué decimos parcialmente? Porque no se van a reconducir casi nunca todos los contratos de trabajo. Y además, en algún momento se van a extinguir, se reconduce por un tiempo, porque en algún momento se va a extinguir estas relaciones de trabajo. ¿Por qué? Porque acuérdense que dijimos que cuando continúe la explotación es para, en definitiva, vender la empresa en marcha porque consideramos que es más beneficioso. Cuando el adquirente lo compre, ya habíamos dicho que el adquirente lo compra sin pasivo, o sea, el adquirente se va a hacer cargo, ¿sí? Se va a hacer cargo de las acreencias que se hubieran generado durante el periodo de continuación, pero no de las anteriores, ¿sí? Entonces, se reconduce, ¿sí? Entonces, si continúa la explotación, estos contratos se reconducen parcialmente y tiene derecho a percibir los rubros devengados con anterioridad y los que se generen con posterioridad con preferencia del 240. En definitiva parece mucho, pero esto está en el 196. Es decir, tendremos que
se declara la quiebra, quedan suspendidos por 60 días corridos los contratos de trabajo y de ahí veremos qué pasa, si continúa o no con la explotación. Si se resuelve continuar con la explotación, los contratos siguen y estos tienen la preferencia del 240, ¿sí? Esto significa que van a ser considerados gastos del concurso. Por los anteriores van a tener que verificar. Y si no se continúa con la explotación, lo que prevé el tercer párrafo del 196 es que estos contratos quedan resueltas con fecha retroactiva a la sentencia de quiebra y tendrán que ir a verificar, obviamente, ¿sí? Con todas sus indemnizaciones y demás, y será el juez de la quiebra el que hará el análisis de si es un despido con causa, es un despido incausado, por qué devino el desequilibrio, etc. Y la última aclaración que les hago con respecto a esto, acuérdense que dijimos que si la cooperativa reunida, ¿sí?, en trabajadores es la continuadora, acá, ojo, estos trabajadores no tendrán preferencia del 240, ¿sí?, porque son ellos mismos los que aspiran a quedarse con la empresa, ¿sí? Entonces, esos sí no tienen preferencia del 240. En definitiva, en materia de contratos de trabajo, tenemos que leer en la quiebra artículo 196, 197, ¿sí?, 198, 199, que es lo que nos viene a regular con los distintos supuestos, sea si hay continuación o si no hay continuación de la empresa. Bien. Bueno, espero no haberlos agobiado. Esto es un pantallazo. En definitiva, lean los artículos de la ley, qué sucede con estos contratos, más allá de que siempre tenemos estos artículos y después habrá que analizar caso por caso, ¿no? En la vida real y más en estos tiempos. Cualquier duda, como siempre, estoy a su disposición. Les mando un beso grande.